Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. Donald Trump cumple un año desde su regreso en enero del 2025 a la Casa Blanca y lo hace ordenando redadas del ICE en territorio estadounidense con amenazas de anexionarse Groenlandia, conformando el Consejo de Paz para Gaza, intentando cumplir su promesa en Ucrania y con aranceles contra sus aliados europeos bajo el brazo. Las invitaciones para conformar el Consejo de Paz para Gaza ya están enviadas. Vladimir Putin, Xi Jinping y Benjamin Netanyahu son algunos de los elegidos por Donald Trump. De aceptar, deberán de pagar más de $1.000 millones en efectivo dentro del primer año. Emmanuel Macron rechazó la invitación y fue amenazado con aranceles. Un nuevo ataque masivo de misiles y drones contra infraestructura energética y militar ucraniana que dejó parcialmente sin luz, agua y calefacción a Kiev. Ocurre en momentos en los que las temperaturas rondan los 12 grados bajo cero. El presidente Volodymyr Zelensky canceló por el momento su viaje a Davos. La Asamblea Nacional de París será el escenario en el que el primer ministro francés Sébastien Lecornu invocará el artículo 49.3 para aprobar el presupuesto con el que busca sanear las finanzas públicas del país y del que depende su permanencia en Matignon. Lo vemos en minutos en Directo París. Iniciamos en Estados Unidos. Este martes, Donald Trump cumple un año desde su regreso el 20 de enero del 2025 a la Casa Blanca y lo hace ordenando redadas del ICE en territorio estadounidense con amenazas de anexionarse Groenlandia, pero también conformando el Consejo de Paz para Gaza, además de intentando cumplir su promesa en Ucrania y con advertencias de imponer aranceles del 10% contra sus aliados europeos bajo el brazo. Conectamos con nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, para hablar precisamente de este primer año de Donald Trump. Cuéntanos, Mamen, buenos días. ¿Cómo llega en niveles de popularidad Donald Trump a su primer año de gobierno y cuál es su balance económico? Sí, muy buenos días. Efectivamente, como decías, hoy se cumple un año de esa toma de posesión en Washington y Donald Trump llega con un índice de popularidad que se mantiene entre el 40 y el 42%. Es ese índice de popularidad que llevamos viendo desde hace un año, desde ese enero del 2025. Aquí los expertos tienen dos lecturas. Por un lado, es un índice que se mantiene, pero es bajo. La Casa Blanca lo achaca a que heredó un país, una administración que no estaba en buen estado, pero también es verdad, como dicen otros expertos, que el hecho de que se mantenga también tiene su mérito y eso lo achacan a que Donald Trump sigue teniendo esas bases sólidas, esos votantes que se mantienen firmes, porque a pesar de que Donald Trump suspende en economía, más bien en microeconomía, en macroeconomía sí que es cierto que la situación sigue más o menos estable. La inflación está estable, el PIB sigue todavía manteniéndose y sí que es verdad que hemos ido viendo que, por ejemplo, el paro también se mantiene. ¿En qué suspende Donald Trump? En la microeconomía, es decir, en esa sensación que tienen los ciudadanos de que su capacidad adquisitiva ha ido menguando, que su dinero vale menos. Donald Trump no ha sido capaz de convencerlos de que la economía de este país goza de buena salud y los ciudadanos lo que están viendo es que los productos más cotidianos, el transporte, la vivienda, el acceso a la comida es cada vez más cara y esto podría pasarle factura en estas elecciones de medio término que tendremos este año en noviembre, donde demócratas y republicanos se juegan el Congreso. Tampoco le ha ayudado en economía esa guerra arancelaria que está manteniendo con el resto de países a golpe, como digo, de arancel y que también ha creado desconfianza e inseguridad en los mercados, algo que también han podido ver los estadounidenses en sus bolsillos. No olvidemos que aquí el voto lo marca la economía y hemos vivido un año de mucha inestabilidad económica en el que han visto, pues, que, por ejemplo, sin ir más lejos, estas navidades los productos navideños se han multiplicado, han subido de precio bastante y esto es al final lo que el estadounidense siente. Mamen, y a un año de gobierno de Donald Trump también tenemos que hablar de la política migratoria de Estados Unidos, que de alguna manera se ha redefinido con un número histórico de detenciones, pero también con el endurecimiento de controles fronterizos. Cuéntanos más al respecto.
Sí, en este sentido los estadounidenses le dan la aprobación a Donald Trump, según las encuestas, por haber frenado la llegada masiva de inmigrantes a la frontera. La mayoría de ellos sí que aprueba su operación, su actuación allí, y están de acuerdo con expulsar a los inmigrantes que hayan cometido delitos en este país. Lo que ya no ven con tan buenos ojos es expulsar a aquellos inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos y que ya han hecho una vida aquí. Sin ir más lejos, no olvidemos que nada más en este año, en estos 12 meses de mandato, Donald Trump ha convertido en ilegales a casi 2 millones de personas que vivían en este país. Sin ir más lejos, ese 20 de enero del 2025, Donald Trump acabó con un programa de parol que acabó con los visados de al menos 530.000 personas de Haití, de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y esto es solo un ejemplo de los otros programas que ha ido suspendiendo, acabando con los visados de, como digo, casi 2 millones de personas. Bien, Mamen Sala, muchísimas gracias por el reporte desde la Gran Manzana. Y en Minneapolis siguen los operativos del ICE que, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, han logrado la detención de unas 3,000 personas. Se trata de una ciudad que vive en pie de guerra desde que los agentes anti-migración llegaran a sus calles y este mes asesinaron a Renee Nicole Wood, una ciudadana estadounidense. En respuesta, los ciudadanos comenzaron a organizarse para evitar más arrestos. Aquí la historia. Testigos de unos polémicos operativos y voluntarios comunitarios que se organizaron para evitar o registrar las detenciones. En Minneapolis, como en otras ciudades estadounidenses, las patrullas ciudadanas llevan a cabo una batalla diaria contra el ICE, un pulso, afirman, constitucional y que se mueve a pie de calle. Simplemente conducía por mi vecindario, eligiendo una zona para vigilar si pasaban vehículos del ICE o de la patrulla fronteriza y si bajaban de sus coches. La alerta, dicen, es un elemento indispensable para muchos migrantes y estadounidenses que no quieren caer en manos del ICE. Estoy en un chat de Signal con gente de mi barrio. Hay gente por todo el barrio que sigue al chat de Signal y si ven un mensaje de que el ICE está pasando por su cuadra o bajando de sus coches en su cuadra o en la cuadra de al lado, están listos para salir corriendo. Pero las detenciones son inevitables. En esta, un hombre sale esposado, mientras integrantes de las patrullas ciudadanas o vecinos de la zona graban la acción con sus teléfonos móviles. Testigos diarios de unas detenciones que encendieron la ciudad. Son propensos a la violencia, tienen poco entrenamiento y están furiosos. No podemos aguantar más y al mismo tiempo no vamos a ceder. Seguiremos defendiéndonos unos a otros y haciendo lo necesario para protegernos mutuamente. Por el momento, la arremetida del ICE en la mayor urbe del estado de Minnesota ha provocado una muerte y, lejos de menguar, los operativos parecen extenderse. A los 3,000 agentes del ICE que hay desplegados, Trump planea enviar, según apuntaron a Reuters 2 fuentes oficiales, 1.500 efectivos adicionales. Ahora actualizamos la información sobre las tensiones en Groenlandia. Dinamarca está enviando tropas adicionales a la isla ártica que administra, mientras el presidente estadounidense Donald Trump se niega a renunciar a su plan de comprobar y de comprar el territorio. Trump afirma que necesita tomar el control por razones de seguridad, a pesar de que Estados Unidos ya tiene una base en la isla ártica. Ampliamos a continuación. Las tropas danesas llegan a Groenlandia, participarán en un ejercicio invernal en cooperación con los aliados de la OTAN, cuyo objetivo es entrenar a las fuerzas para operar en las duras condiciones del Ártico. Vamos a realizar un ejercicio de guerra invernal. Estoy seguro de que será muy divertido. Estos refuerzos llegan después de que Donald Trump intensificara su retórica durante el fin de semana, afirmando en un mensaje de texto al primer ministro de Noruega que ya no necesita pensar únicamente en la paz en relación con el territorio, después de que se le negara el premio Nobel. Estados Unidos ya tiene una base militar en Groenlandia y está previsto que en breve se lleven a cabo operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Canadá, con aviones del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Mientras tanto, Dinamarca ha sugerido que las fuerzas de la OTAN también comiencen operaciones de vigilancia en Groenlandia.
en respuesta a la reciente intimidación de Estados Unidos. Hay una nueva situación en el Ártico y probablemente solo empeorará si miramos una generación más adelante. Se agravó por estas declaraciones tan violentas del presidente de Estados Unidos y es muy importante que todos los que creemos en el derecho internacional alcemos la voz para demostrarle a Trump que no puede seguir por este camino. Donald Trump ha prometido cumplir al 100% su amenaza de imponer aranceles a los países europeos que rechacen su demanda de tomar el control de Groenlandia, afirmando que los líderes europeos no se opondrán demasiado a sus esfuerzos. La Unión Europea celebrará una cumbre de emergencia el jueves para debatir la mejor manera de hacer frente a la amenaza, incluidas posibles contramedidas. Las invitaciones para conformar el Consejo de Paz para la Franja de Gaza ya están enviadas. Vladimir Putin, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu, Luis Ignacio Lula da Silva y Javier Milei son algunos de los elegidos por Donald Trump. De aceptar, deberán de pagar más de $1.000 millones en efectivo dentro del primer año. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, al contrario, rechazó la invitación y fue amenazado por el mandatario republicano con aranceles del 200% sobre el vino y el champán francés. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal en Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez, nos amplía. Cada día se van conociendo más países invitados a la autodenominada Junta de Paz de Trump. Los más recientes son China, Rusia, Polonia, Belarus y, aunque con demora, también Israel. El mandatario estadounidense pretende que esta junta se selle en Davos este jueves con una ceremonia de firma, pero no está claro qué países acabarán uniéndose como miembros. Algunos sí lo han confirmado, caso de Marruecos, Armenia, y otros como Francia lo han rechazado, a lo que Trump ha reaccionado amenazando con aplicarle aranceles del 200% al vino y al champán franceses. Con una administración que había proyectado construir un resort en una Gaza arrasada por Israel, era fácil dudar que estos planes de paz de Trump poco tenían que ver con Gaza o los palestinos, pero esta junta lo reitera, se asemeja más a un club al que los países tendrán que pagar por entrar $1.000 millones, que Trump presidirá con amplios poderes también de veto y que dice que su primer proyecto es Gaza, pero a temor de varios países apunta más a rivalizar o sustituir a la ONU como organismo global. De ahí que Finlandia defendiera ayer que la ONU es la mejor estructura para mediar la paz. Y mientras esto ocurre, Gaza sufre múltiples violencias, los ataques israelíes continúan, su bloqueo de infraestructuras y el frío han causado que 8 niños mueran de hipotermia, y en lo que atañe a los planes de Washington, Israel sigue sin cumplirlos. Ni ayuda a los niveles estipulados, ni apertura del paso de Rafah con Egipto. Ayer el gobierno de Netanyahu repitió que no lo abrirá y se estaría negando a dejar pasar al Comité Tecnocrático Palestino propuesto por Trump, que debe empezar a trabajar en la franja. En Israel tampoco se pasa por alto la indiferencia pública con la que le está tratando Donald Trump con Gaza, de ahí que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, haya pedido zanjar sus planes y desmantelar la base que Washington ha montado en Israel para implementarlos. Ahora hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Un nuevo ataque masivo de misiles y drones contra infraestructura energética y militar sacudió a Ucrania, que lucha contra Moscú desde hace casi 4 años. Las explosiones dejaron parcialmente sin luz, agua y calefacción a Kiev y ocurren en momentos en los que las temperaturas rondan los 12 grados bajo cero. En ese contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky canceló por el momento su viaje a Davos. Asegura que viajará al Foro Económico Mundial solo si los documentos sobre garantías de seguridad y prosperidad para su país están listos para firmarse con Estados Unidos. No solemos bajar al refugio muy a menudo, pero hoy nos asustamos porque hubo varias explosiones balísticas, no solo una. Ayer fue 19 de enero, la Epifanía, y sabemos que a nuestro vecino Rusia le gustan mucho estas fechas importantes, así que nos asustamos y bajamos al refugio. En más información, en España ya son 41 las víctimas mortales del choque de trenes de alta velocidad en la localidad de Ademuz, provincia de Córdoba, al sur de España. La tragedia también dejó más de un centenar de heridos y de ellos al menos 39 continúan hospitalizados. Según el balance de las autoridades, se trata de 35 adultos y 4 niños. En la madrugada de este martes iniciaron los 3 días de luto nacional decretados por el gobierno de Pedro Sánchez. Los reyes Felipe VI y Leticia visitan la zona del siniestro. Vamos con Directo París.
Día decisivo para el futuro del primer ministro de Francia. Sébastien Lecornu aprobará por decreto el presupuesto de su gobierno con el que busca sanear las finanzas públicas del país. Frente a la Asamblea Nacional invocará al artículo constitucional 49.3 y lo hará pese a que había prometido no recurrir al mismo. Vamos a París con nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde para ti. Hoy hará el anuncio Sébastien Lecornu frente al Parlamento francés. ¿Qué se espera? Sí, efectivamente, Elena, recordemos que el presupuesto de la Nación se compone de tres partes: la parte recetas, la parte de gastos y la totalidad del proyecto. Pues hoy corresponde analizar la parte recetas. Allí va a ser ese primer compromiso de su gobierno de aprobar por decreto este proyecto de ley, este presupuesto de la Nación. Normalmente, si no hubiera moción de censura, pues el viernes analizaría la parte de los gastos y luego seguiría la agenda. Pero como ya lo han anunciado tanto la izquierda radical, la Francia Insumisa, y la extrema derecha, Agrupación Nacional, van a presentar una moción de censura hoy mismo tras ese primer 49-3, lo que significa, pues, para una moción de censura, para votarla, se dan 48 horas. Significará entonces que el día viernes de la mañana se votaría esa primera moción de censura. Por ahora el gobierno se estaría salvando, pues el Partido Socialista y su primer secretario, Olivier Faure, han dicho que como están las condiciones actualmente, ellos no van a censurar. Sabemos que la izquierda, la Francia Insumisa, obviamente, también los comunistas y los ecologistas van a votar contra el gobierno. La gran duda también era el partido de derecha, los republicanos. Hasta antes de Sébastien Lecornu era el aliado que tenía el gobierno, pues a ellos este presupuesto no le gusta, considera que es un presupuesto de izquierda, que ha tomado las ideas del Partido Socialista, que el gobierno se ha vendido al Partido Socialista. Sin embargo, ayer Laurent Wauquiez, que es el presidente del grupo de la derecha aquí en la Asamblea Nacional, decía, bueno, si queremos un presupuesto de derecha, pues deberíamos tener la mayoría, y en este momento no tenemos esa mayoría. Trabajemos de cara a unas próximas legislativas, en fin, pero la derecha, dijo Wauquiez, no tiene tendencia a hacer caer los gobiernos. Erika, por otra parte, el presidente Emmanuel Macron rechazó formar parte del Consejo de Paz para la Franja de Gaza y Donald Trump respondió con amenazas. Sí, efectivamente, primero porque ese Consejo de Paz, que inicialmente era para la Franja de Gaza, aparentemente Donald Trump quiere expanderlo a todos los conflictos del mundo. Jean-Noël Barrot, que es el ministro de Relaciones Exteriores francés, dijo que en realidad Francia se tiene que poner de acuerdo con Alemania, concretamente, que pidió una reunión de todos los aliados europeos antes de tomar una decisión de participar en este consejo, que recordemos, al que se asiste por invitación de Donald Trump y al que hay que pagar además $1 millón para poder ser parte, un órgano en que Donald Trump además va a tener casi poderes absolutos. ¿Qué es lo que respondió entonces a Donald Trump antes de venirse a Davos, donde va a participar justamente? Dijo que él, bueno, no le importaba mucho lo que decía Emmanuel Macron. Dijo, primero, porque Emmanuel Macron en realidad nadie le hacía caso, ya que le quedaba muy poco en el gobierno, y dijo, bueno, no quiere participar. Entonces, si no quiere participar, amenazó él con imponer 200% de aranceles al vino y a la champaña franceses. Él dijo, así seguramente va a cambiar de opinión. Recordemos que hace algunos días también circulaban unos videos en que Donald Trump se mofaba como él manipulaba o amenazaba a Emmanuel Macron con justamente los impuestos, sobre todo esos dos principales productos, el vino y la champaña, que para quienes Estados Unidos es su principal mercado de exportación. Un 25% de las exportaciones de ambos productos van a los Estados Unidos. Pero no solo eso, además Emmanuel Macron le había enviado a Donald Trump un mensaje en que le proponía que después de Davos organizaran el jueves aquí en París una reunión del G7, ya que Francia preside actualmente el G7, y le decía que él podía invitar a Rusia al margen de esta reunión, que Francia quería invitar a Dinamarca y a Groenlandia y a Ucrania también para hablar de esos dos temas complejos. Pues Donald Trump publicó en su red social la foto, una captura de pantalla del mensaje que le envió Emmanuel Macron. Emmanuel Macron le decía también
que él entendía que estaban alineados en el tema sirio, que podían hacer grandes cosas en Irán, pero le decía también que no entendía su posición con respecto a Groenlandia. Así que entre ambos líderes la situación está compleja. Vamos a ver si finalmente Donald Trump cede y viene a París. En todo caso, dentro de algunos minutos el presidente Emmanuel Macron va a hablar en Davos y quizás también va a referirse justamente a este tema de los eventuales impuestos de 200% a los alcoholes franceses. Así es, Erika Olavarría, gracias por el reporte desde París y pendientes a este discurso, a esta locución de Emmanuel Macron. Vamos con Enfoco. Dinamarca ha sido durante años un referente digital, servicios públicos en línea, identificación electrónica y tabletas en las aulas desde el 2011. Pero ahora las autoridades están dando un giro en educación y también en políticas tras conocerse información sobre salud mental y rendimiento escolar infantil. El país vive un regreso a lo analógico. Móviles prohibidos en escuelas y actividades extraescolares, vuelta al aprendizaje predigital y una prohibición de redes sociales para menores de 15 años. ¿Por qué? Aquí se los contamos. Cada mañana el ritual es el mismo. En esta escuela de Copenhague, los niños empiezan el día dejando sus teléfonos en una caja cerrada con llave. Desde el inicio del año escolar, esta es la norma en toda Dinamarca. Nada de teléfonos móviles o tabletas durante el horario de clases. Y aquí, otro cambio visible está ocurriendo. Después de una década de aprendizaje totalmente digital, los libros de texto físicos están regresando. El papel vuelve. El mayor problema es que cuando eliminamos los libros y pasamos a las pantallas, empezamos a notar que muchos niños tenían dificultades para concentrarse. Y es demasiado fácil deslizarse hacia otra aplicación y lanzar un videojuego, por ejemplo, durante la clase. Aquí, las computadoras ahora se usan con moderación y siempre bajo supervisión. Creo que así está bien. Crea un buen equilibrio entre las dos cosas. Realmente agradezco no pasar tanto tiempo frente a las pantallas. Me encanta escribir y leer. Un giro de 180 grados para un país que alguna vez fue visto como pionero digital, provocado por datos alarmantes. Los adolescentes de 13 a 18 años pasan un promedio de 5 horas y media al día en sus teléfonos y su salud mental ha empeorado, según la Comisión del Bienestar Infantil. Las recomendaciones de la exmiembro de la comisión, Christine Randlund, están en el centro de la nueva sobriedad digital de Dinamarca. Cuando pasas tanto tiempo en redes sociales, como lo hacen muchos jóvenes en Dinamarca, eso afecta a los factores protectores en sus vidas. Así que creo que se trata de un enfoque doble, reducir los riesgos, pero también fomentar los encuentros en la vida real. Como resultado, los teléfonos están prohibidos no solo en las escuelas, sino también en centros juveniles y clubes deportivos. En este club de atletismo, usar el móvil está prohibido, incluso durante las competiciones. Es un descanso bienvenido. No estás accidentalmente en el teléfono durante el entrenamiento, porque a veces lo tomas para revisar algo y de pronto han pasado 10 minutos, tiempo que podrías haber usado entrenando. Mayla Walmot ya aplicaba esta regla antes de que se extendiera. Para ella era algo evidente. Cuando un móvil entra en la sala, ocurren dos cosas. Primero, la energía baja de inmediato, y eso es realmente perjudicial para un buen ambiente de entrenamiento. Y segundo, algunas personas acaban sintiéndose excluidas, lo cual es terrible para la dinámica del grupo. En un país que se enorgullece de ser uno de los más felices del mundo, los efectos del todo pantallas todo el tiempo han provocado un despertar colectivo. Cada año la asociación Headspace apoya a más de 11.000 jóvenes y trabaja de cerca con asesoras juveniles como Sophie. Ella misma ha limitado su tiempo de pantalla a 1 hora diaria y observa cambios en su entorno. Entre mis amigos, muchos han eliminado sus cuentas de redes sociales o se han puesto límites estrictos, horas, incluso minutos que se permiten cada día. Y creo que eso se debe realmente a la creciente conciencia sobre este tema.
Desde hace 2 años, la asociación también organiza un Día Nacional sin teléfonos para animar a los adultos a dar ejemplo. Este año participó el 10% de la población y una cuarta parte de los daneses afirma haber cambiado su comportamiento. Creo que tenemos una enorme responsabilidad como padres y adultos. Realmente necesitamos apagar nuestros teléfonos, cerrar las pantallas y salir afuera para hablar entre nosotros, pero también con los jóvenes. Reducir el tiempo frente a pantallas y pronto posiblemente restringir el acceso a las redes sociales por completo. Una iniciativa ciudadana liderada por el experto en salud digital Imran Rashid ha reunido más de 50.000 firmas pidiendo prohibir TikTok, Instagram y Snapchat para menores de 15 años. El Parlamento votará a principios del próximo año, pero él dice que ya se alcanzó un punto de no retorno. Espero que la generación que está empezando ahora la escuela, los que están al comienzo de su educación, crezca en mejores condiciones que la actual, porque esta generación básicamente fue absorbida por el mundo digital. Y sus padres, mi generación, no sabíamos qué hacer, no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero cuando ellos crezcan sabrán que ahora sabemos más. Después de haber apostado todo por las pantallas, Dinamarca vuelve a lo esencial en sus patios escolares. Un cambio de paradigma que podría inspirar a otros. El Parlamento Europeo ahora respalda una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años en toda la Unión Europea. Momento de una pausa, pero tenemos más información aquí en France 24 en minutos. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI, presentado por Carlos Herranz. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.